Santo Domingo TV. Canales 24 y 69. UHF. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva entrega de Marco de Referencia, su marco analítico e informativo de cada día. Robert del Orber y un servidor Edmundo Ledesma estamos más que complacidos de compartir la actualidad. ¿Qué tal? Muy buenos días, hermano Edmundo Ledesma, República Dominicana. Tenemos un programa especial hoy lunes para toda la República Dominicana, pero antes quiero unirme al dolor de un amigo, compañero de este canal. Él es Marlon Domingo Ángeles, tramoya aquí del canal. Murió su madre en estos días en la provincia de Espaillá, en Moca. Nosotros, ya él me había manifestado la situación de salud que tenía su madre, y solamente puedo decirle a él y a la familia de que aún después de la muerte hay esperanza. Así es que paz a los restos de su madre, y siempre uno tiene como esa posibilidad de ver lo que creemos en el Señor en aquel momento especial de ver nuestros seres queridos. Así acogemos ese mismo sentimiento. Bueno, entramos de inmediato con la primera información, y es que ha generado gran preocupación para la República Dominicana de que unos 172 prófugos en la hermana República de Haití se escaparon de la cárcel. Y en ese sentido, la policía haitiana revisaba el domingo automóviles y embarcaciones en busca de prisioneros prófugos, después de que recapturó a cuanto menos una decena de los 172 reos que sometieron a los guardias y escaparon de su encierro en el centro de Haití, dijo así el director del centro de reclusión. Lo más importante también de destacar, Ledesma y país, es que estos reos andan fuertemente armados. Tú sabes que en Haití se consiguen las armas de fuego más fácil que el arroz. Y eso yo creo que debe generar preocupación a las autoridades dominicanas. No, y lo importante de esto es, o lo peligroso más bien, es el hecho de que la frontera de nuestro país anda como chivo sin ley. Ahí entra y sale y pasa por ahí el que le da la gana. Todo pasa por ahí. Todo tipo de contrabando y negocio ilícito, de armas, de droga, de comida, de ropa, de todo. Y en consecuencia existe el temor de que esos reos altamente armados, como tú dices, y altamente peligrosos, entren al país y hagan de la suya. Lamentablemente, el sistema migratorio, el control fronterizo de nosotros es sumamente débil. Es un negocio. Así es. De militares y policías y los que están ahí. Y en vez de cumplir con su deber de proteger la frontera y en consecuencia la nación dominicana, están haciendo de manera irresponsable, haciendo negocios, y todos son ricos. ¿Tú sabías que ahora pagan muchísimo dinero para que lo trasladen? Para que lo trasladen a la Eso te iba a decir. Porque hay negocios pingües. Que lo pongan en el teléfono, por favor, para que quien quiera opinar sobre los temas que estamos tratando, pues tienen todo el derecho y nos honran con sus llamadas. Tú sabes que te iba a decir que hace unos años al guardia que trasladaban a la frontera era un castigo porque hizo algo malo. Ahora es lo contrario. Ahora ellos pagan. Ahora al que lo quiten lo castigan. Claro, porque el negocio es muy bueno. Sí. Y no hay un solo que lo mande a la frontera que en menos de un año se haga rico. Ahora hay una cosa. Tú sabes que nosotros con frecuencia hablamos de inequidad salarial. Sí, correcto. Que hay funcionarios que ganan mucho dinero. Otros ganan muy poco. Y otros ganan muy poco. Pero en la policía, en la policía y en la Fuerza Armada es peor.
Los policías, los rasos, ganan 5.000 pesos. Y los generales, los coroneles ganan hasta 3, 4 millones de pesos mensuales. Eso es un absurdo. Y no aguantan una auditoría. No resisten. Ese es el salario de ellos, ¿verdad? ¿De cuánto? De 3 y 4 millones de pesos. Yo pienso que El presupuesto nacional va forzado. algunos están por encima de, Sí. esa búsqueda. Bueno, ok. No nos podemos meter tan hondo porque Déjalo ahí. es un tema, son temas Déjalo ahí que espinosos. andamos a pie. Sí, andamos un poco peligrosos. La Asamblea General de Venezuela, con mayoría opositora, se rebeló ayer contra el presidente Nicolás Maduro, a quien acusan de haber roto el hilo constitucional, por lo que su situación como jefe de Estado será evaluada el próximo martes en una nueva sección de la Cámara. Los opositores y la minoría chavista que integran el legislativo acudieron ayer domingo a una sección especial en la que se abordó un único punto: debate sobre la restitución de la Constitución, el orden constitucional y la democracia. Las dos principales fuerzas políticas del país caribeño llegaron a ese escenario luego de que el Poder Electoral decidiera suspender el referendo que venía impulsando desde hace meses para revocar este año al mandato de Maduro. Entonces se la buscaron para revocar el referendo. Pero Maduro, Ahora que Maduro no está dispuesto a Maduro someterse. son unos jodones. Son necios. Hay que decir las cosas como son. Mira, yo creo que para buscar que la crisis económica, vamos a ver una llamadita que tenemos. A la orden. A la orden. Sí, Sí, diga. ajá. Para llamar fuera de la frontera, Sí, diga. ¿Usted está en el aire? De su opinión. que tienen que agarrar a esos delincuentes Sí, estamos totalmente. y registrar más La frontera. esos camiones, furgones que pasan. Sí, así es. Porque lo cierto es que por la frontera pasa de todo. Pues gracias por su llamado. Así es. Gracias. Fíjate, tiene razón el don. Está coincidiendo con nosotros en nuestro comentario. Ciertamente, la frontera es un desorden. Es un negocio. Y bueno, eso hay que resolverlo porque hay temas, hay situaciones que si no se le pone coto, que si no se paran, luego son inmanejables y le causan un daño irreversible al país, como es el caso de la frontera. Si sigue, mira, en estos días ha habido unos cuantos asaltos en el cual los delincuentes están utilizando armas sofisticadas, Armas de guerra. más sofisticadas que la misma Policía Nacional, No cuenta con ella. que no cuenta con ella. Entonces ya hay una desventaja de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, los militares, en torno al tipo de armas mucho más poderosa, mucho más efectiva que la que están utilizando la policía, la que están utilizando los delincuentes. Entonces, ¿por qué pasa eso? Bueno, porque por la frontera pasa cualquier cosa. Porque por ahí. Eso es así. Pero tú planteaste algo en estos días con relación a las ayudas después de la secuela de la tormenta Matthews en Haití, donde los militares haitianos, dominicanos, penetraron al suelo haitiano con las ayudas, resguardando las ayudas. Quizá eso desde el punto de vista diplomático no estuvo correcto. Ahora, Haití no presenta ninguna garantía de que esas ayudas se preservaran. De por sí se la estaban cogiendo. Y no hay garantía de que las mismas personas Que lleguen a su destino. que llevaron todas esas ayudas estén adecuadamente resguardadas. Correcto. Protegidas por la delincuencia haitiana, que es grandísima también y peligrosísima también. Porque si aquí ya están llegando armas de alto calibre, imagínate en Haití. O sea Que se que consiguen con hablamos de una situación de peligrosidad, pero aparte de eso, es el deseo de ciertos sectores de Haití, porque se sabe que no es Haití. Porque incluso pudimos ver en reportajes
tanto nacionales como internacionales, que los haitianos estamos muy agradecidos del apoyo que le dio la República Dominicana en esta situación. Sino hay sectores que se benefician económica y políticamente de mantener y de una la situación, crisis una situación de confrontación entre República Dominicana y Eso Haití. Y manipulan eso a través de los medios de comunicación social. Porque fíjate en algo, del Orbe, había militares de Venezuela, de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de todos los países que fueron a llevar ayuda. Y a ellos solamente les molestó el contingente, la presencia militar de la República Dominicana. A los otros, para ellos no fue injerencia. Los cacos azules no hay problema. Fue tampoco una violación a los acuerdos internacionales. Solamente la República Dominicana violó el acuerdo internacional, después los otros estaban vedados o tenían el derecho a hacer eso. Así que bueno, eso es lo que hay que saberlo manejar, sí. No dejarse calentar la cabeza y entender, reitero, que a la República Dominicana ni al mismo Haití le conviene una confrontación ni diplomática, mucho menos militar, ni siquiera de dime y direte. Sencillamente mantener la armonía, porque nosotros necesitamos la estabilidad de Haití para que haya beneficios mutuos. Porque, reitero, así como nosotros tenemos un mercado cautivo, exportamos hacia allá, según las estadísticas de los organismos económicos dominicanos, son nuestro segundo socio comercial, también ellos acá encuentran vida porque trabajan. Desde aquí ellos ganan en dólares y mandan para allá. Es decir, que hay una relación de lado y lado nos beneficiamos. Que beneficia de lado y lado. Mira, cambiando de tema, qué lamentable que el nivel de accidentes en República Dominicana, producto del tránsito, siga aumentando. En ese sentido, entre la autopista del Coral, entrando a Higüey, provincia de la Altagracia, 4 personas murieron. Cuando uno tiene que dar este tipo de información, sigo diciendo que es lamentable porque se pueden evitar. Producto quizá de la poca educación, sí, porque y a veces problemas de la propia vía. Exceso de velocidad. No, yo no creo, porque yo he viajado en varias ocasiones. Hay exceso, ¿verdad? Yo creo que hay exceso de velocidad, porque yo te voy a decir una cosa, yo he viajado varias veces en esa autopista y yo no veo cuál es el nivel de peligrosidad que hay. Es todo lo contrario, una avenida bien construida, una avenida amplia, una avenida cómoda, en la cual tú no te agotas, no te estresas. Ahora, también, al ser tan elegante, al ser tan amplia, tan cómoda, como que provoca, parece que a algunos le provoca la adrenalina. La adrenalina, entonces tiene que haber accidentes si van a exceso de velocidad. Mira, entre las víctimas figuran Fermín Dolores Arias Villar. Esta información la ofrece el vocero de la MED, Diego Pesqueira. También está Yadir Arias Villar, Hot Pierre Lois y Graviel Ricardo. Los últimos 2 son de nacionalidad haitiana. Qué lamentable que esto ocurra, pero qué lamentable que sigamos siendo en América Latina uno de los países que tiene mayor índice de personas fallecidas y de personas que quedan con lesiones producto de accidentes de tránsito. Increíble. Es muy lamentable. Incluso aquí mueren más personas por accidentes de tránsito que por cáncer, SIDA, por SIDA, por azúcar, problema cardiovascular. Sí. Todas juntas, estamos hablando de todas juntas. Exactamente. No matan más que los accidentes. Eso quiere decir que nosotros somos salvajes manejando. Una selva, lo dijiste bien. Vamos a una pausa. Imagina que trabajas duramente para realizar tu gran sueño, comprar tu carro nuevo. Sabes que necesitas hacer un gran esfuerzo para obtener los recursos necesarios para convertirlo en realidad. Entonces, comienzas a trabajar y a ahorrar para esto. ¿Qué pasa?
Un año más tarde llega el gran día y descubres que los recursos por los cuales te esforzaste tanto no son suficientes para comprar el carro de tus sueños, sino que solo te dan para algo más económico. Esto quiere decir que el valor de tus recursos se redujo producto de la inflación. Es sencillo. Si tienes 1,000 pesos y no hay inflación, 1,000 pesos valdrán 1,000 pesos. En cambio, si tienes 1,000 pesos y la inflación comienza a subir, tus 1,000 pesos valdrán cada vez menos. Por eso, en el Banco Central, cuidamos que tus metas sean alcanzadas, tomando medidas e implementando acciones para controlar la inflación que garantizan que, con el esfuerzo de tu labor de hoy, puedas lograr tus metas del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Cada niño es un pedacito de la patria. Ayudarlos es una labor patriótica. Ramiro García, presidente de la fundación que lleva su nombre y diseñador del programa Ver Bien para Aprender, agradece a todos los directores y maestros de la educación básica de la provincia de San Juan, Barahona, Pedernales, Elías Piña, Ibaní, Dajabón, Santiago Rodríguez, padres y tutores por el apoyo que le están brindando a este revolucionario programa de nación. Gracias. Seguiremos trabajando duramente en todos los recintos escolares a nivel nacional para que no se quede un niño, niña o adolescente sin ver bien para aprender. Únase y sea parte de esta historia porque es hora de hacer lo que nunca se ha hecho. El FOPECON sigue avanzando en eficiencia y modernidad hacia un futuro mejor con su plan estratégico de desarrollo institucional. El FOPECONS presenta su Plan Estratégico 2014-2019 para consolidar la institución y garantizar una pensión digna a los trabajadores de la construcción. Manejando con transparencia el 1% que ordena la ley 686. En el 2005 perdí mis 2 brazos trabajando en la construcción, pero siempre he recibido la mano amiga de FOPECONS. Yo cumplo con el FOPECONS y ahora con más razón. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción. El sistema más seguro de construir tu futuro. Ahora puedes resolver todas tus diligencias bancarias y hacer tus depósitos donde compras el arroz, realizar tus recargas donde te arreglan, hacer todos tus retiros donde compras tus recetas y guardar esos clavos donde compras el martillo. Todo esto y más en nuestra red de subagentes Cerca Banreservas, disponible para ti en todo el territorio nacional. Realiza gratis tus retiros, depósitos, recargas, pagos de tarjetas, consultas, transferencias entre cuentas, pago de multas y trámites de licencias. Subagente bancario Cerca Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de los dominicanos. ¿Qué pasó? Un accidente de trabajo. Eso lo cubre la ARL. La ARL cubre un 100% en accidentes laborales, de trayecto y enfermedades profesionales, hospitalización, medicamentos, prótesis y terapias, entre otros. Contamos con áreas de servicio al cliente y servicios de salud, la oficina de libre acceso a la información y una gran red de prestadoras de servicios a nivel nacional. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Bien, continuamos con marco de referencia. Ahora toca el turno a Jesse Saldaña, el hombre deporte de marco de referencia. ¿Qué tal, amigos televidentes de marco de referencia? Gracias por su sintonía. Es una semana nueva, la última del mes de octubre. Hoy estamos a 24 y vamos a hablar de lo que ocurrió ayer en el deporte. Vamos inmediatamente a la Liga Nacional de Fútbol Americano. Ayer, amigos fanáticos, los Indianapolis Colts derrotaron 34-16 a los Tennessee Titans. Hay que decir que ambos están empatados en el segundo puesto en la conferencia
la conferencia americana en el norte. Y hay que destacar que esa fue la victoria número 10 de manera consecutiva de Indianapolis frente al conjunto de los Titanes. 34-16 los Indianapolis Colts frente a los Titanes. En otros resultados, hay que hablar del conjunto de los Gigantes de Nueva York, que derrotaron 17-10 a Los Angeles Rams. Y los Gigantes en la séptima semana de la NFL pusieron su récord en 4-3 en el cuarto lugar. Y Los Angeles Rams tienen 3-4. Hay que destacar que ese partido de ayer entre los Gigantes y los Rams fue el primer partido de fútbol americano en un estadio de rugby inglés. Se jugó en Inglaterra, en Londres, en el Twickenham Stadium, y estuvo a casa llena, estuvo repleto para hacer un partido de fútbol americano en un lugar que no se practica ese deporte como lo es en Inglaterra. Ahora pasando al béisbol invernal. Ayer, amigos fanáticos, vamos a ver las imágenes de lo que ocurrió ayer con un cuadrangular enorme del dominicano Hanser Alberto, que condujo a la victoria de los Gigantes. En ese primer episodio, los Gigantes anotaron un rally de 5 carreras y fue suficiente para vencer a las Águilas 8-3. Hay que destacar, esta fue la tercera victoria de los Gigantes de manera consecutiva y es la tercera derrota de las Águilas Cibaeñas. O sea, los Gigantes 3-1, Águilas Cibaeñas 1-3. En otros resultados, las Estrellas Orientales derrotaron 2-1 a los Toros del Este en el Tetelo Vargas, que están invictas las Estrellas desde que comenzó el torneo el viernes. No han perdido un solo juego, mientras que los Toros tienen su récord en 0-3. Wilfin Obispo anotó su segundo salvamento de la temporada y los campeones nacionales Leones del Escogido derrotaron por vía de la blanqueada 4-0 a los Tigres del Licey. El importado por los Leones, Justin Haley, lanzó 6 entradas de un hit, una base por bolas y 4 ponches. Quiero decir que los Tigres del Licey, es verdad que apenas han jugado 3 partidos, pero tienen 20 entradas sin anotar carreras. Y también la defensa está muy pobre. Es algo que tiene que mejorar el Licey, porque sin defensa no se puede ganar. Y ya para finalizar, quiero hacer un llamado a los directivos de los Leones del Escogido. Nosotros, la prensa, hemos tenido ciertos inconvenientes al final del partido para entrevistar a los jugadores. Es consciente, nosotros sabemos que a los jugadores hay que darle un tiempo prudente para que lleguen a su clubhouse, descansen un poco. Si el manager tiene que decir algo, una reunión, lo que sea, eso lo entendemos, 15, 20 minutos. Pero hemos tenido inconvenientes de que cada vez que vamos al clubhouse a entrevistar el más destacado, los más destacados, resulta que se van. Entonces no tenemos la información, la noticia en la mano. Así que yo hago un llamado a los directivos de los Leones del Escogido para ver si podemos hacer una rueda de prensa o algo después del partido para poder cumplir con nuestro deber, que es informar a la fanaticada escarlata y a los demás fanáticos sobre lo que ha ocurrido en el terreno de juego. Nosotros que cubrimos las incidencias del partido después, vía en el clubhouse o después que termine el partido. Entonces, lamentablemente, no es de ahora esto, han pasado ya en varias ocasiones en esta temporada, la temporada pasada, y esperemos que eso se mejore. Así que si alguno de los directivos del Escogido está viendo este programa, que por favor tome medidas en el asunto para poder desempeñarnos de manera correcta en nuestro trabajo. Hasta aquí los deportes en marco de referencia. Gracias, Jesse. Seguimos con marco de referencia. El Banco Central, el gobernador del Banco Central la semana pasada presentó el desenvolvimiento de la economía en los primeros 9 meses del año y ahí reveló que hubo un crecimiento de un 6.9%. Vamos a ver una historia que nos preparó nuestro compañero Jesús Camilo. Central Héctor Valdés Albizu, la economía dominicana tuvo un comportamiento positivo que le permitió experimentar un crecimiento de un 6.9%, muy por encima de su potencial y de las proyecciones para ese periodo. Como referente, las cifras preliminares muestran que el Producto Interno Bruto registró un crecimiento interanual por el buen desenvolvimiento y dinamismo en minería,
construcción agropecuaria e intermediación financiera, así como hotelería y manufactura local, entre otras actividades de servicios. Favorable a todo esto, las políticas públicas del gobierno dirigidas a impulsar cada uno de estos sectores. Este comportamiento se explica por el dinamismo en minería, 22,3%, construcción, 12,2%, agropecuaria, 10,6%, intermediación financiera, 10,4%, salud, 8,2%, otras actividades de servicio, 7,1%, comercio, 6,7%, enseñanza, 6,3%, hoteles, bares y restaurantes, en términos de valor agregado al producto, 5,9%, transporte, 5,3%, manufactura local, 5,3%. Debido al notable potencial de la economía local, República Dominicana se ha consolidado en los últimos años como un referente de mayor crecimiento en América Latina, preservando los niveles más bajos de inflación, lo que augura mayor inversión nacional y extranjera, como establecen las expectativas gubernamentales. La agropecuaria creció en 10,6% en los primeros 9 meses del año, dinamizada por los programas de apoyo técnico y financiero que ejecuta el superior gobierno, para que puedan apreciar el dinamismo que está experimentando el turismo en la República Dominicana, que hoy es uno de los lugares más envidiados en términos de comportamiento del sector en toda América Latina y varios países del mundo. Estamos en el camino trazado por el superior gobierno que preside el licenciado Danilo Medina, de que este país esté en capacidad de alcanzar la meta de los 10 millones de visitantes extranjeros. Al señalar las mínimas cifras de inflación, Valdés Albizu dijo además que en enero-septiembre de este año el sector externo registró un déficit menor respecto a igual periodo del año pasado y garantizó que la economía dominicana está generando dólares suficientes para satisfacer la demanda de los distintos sectores productivos del país. Nuestra economía está generando dólares suficientes para satisfacer la demanda de los distintos sectores productivos del país. Al pronunciar el discurso con motivo al 69 aniversario de la creación del Banco Central, Héctor Valdés Albizu resaltó además que el país cuenta con un sistema financiero saneado, rentable y patrimonialmente fortalecido, que conducen a las perspectivas de que para el cierre del presente año, los pronósticos apuntan a que la economía dominicana terminaría con un crecimiento real en torno al 6.5%, una inflación superior al 2% y un déficit en cuenta corriente de alrededor de 1.7% del Producto Interno Bruto. Asimismo, se prevé la llegada de unos 6 millones de turistas que aportarían ingresos en divisas por más de 6.600 millones. De acuerdo al gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, la economía dominicana... Bien, ahí está el reporte de Jesús Camilo. Muy bueno, por cierto. Sí, muy buen trabajo de Jesús Camilo. Y lo cierto es que qué bueno que la economía dominicana tiene ese desempeño, que tiene una inflación de apenas un 0.35%. Tiene un crecimiento en los primeros 6 meses de 6. ¿Cuánto? De 6. Hablamos de 6.7, 6.9%. Si tú tomas en consideración que siempre diciembre es el mes donde más actividad económica hay, entonces tú puedes pensar que la economía dominicana finalizará un crecimiento superior al 7% y una inflación que quizás vamos a ver, tenemos una llamadita aquí. A la orden. Buenas. ¿Aló? Parece que se cayó la llamada. Bueno. No, y además, ahora que tú señalas diciembre, del mes de octubre, septiembre, son los meses que más se buscan dólares, sobre todo los importadores, no, porque también, para abastecer
sus Sí, porque mercados. por eso en septiembre, en estos meses hubo cierta presión. Que se habló de una escasez de dólares. La divisa, y es porque tú sabes que siempre en esos meses el comercio de manera particular se abastece para enfrentar la demanda que se incrementa en el mes de diciembre. Y ahora, como ha tenido tanto éxito el denominado Black Friday, es posible que entonces el abastecimiento de mercancías sea superior para poder enfrentar adecuadamente el Black Friday y también la demanda de diciembre. Así que bueno, lo importante es que la economía dominicana se mantiene con crecimiento sostenido, se mantiene estable, está incluso creciendo por encima de su potencial, que es de un 5%. Lo que quiere decir que todo va bien. Ahora bien, eso no quiere decir que todo esté bien. Claro. Eso quiere decir que el crecimiento económico ha creado las condiciones para que haya ya nuevas reformas que permitan que el gobierno reciba más dinero, porque el gobierno ha venido financiando el crecimiento económico con préstamos. Y ya la deuda externa supera el 50%, se proyecta para finales de este año. Eso quiere decir que ya hay que hacer reformas. Hay que eliminar la evasión fiscal, hay que eliminar los subsidios y hay que hacer una reforma más progresiva para que el gobierno siga financiando el desarrollo y para que se le pague mejor a los servidores públicos y para que haya más equidad tributaria, en el sentido de que los ricos paguen igual o más que los pobres, porque ahora es lo contrario. Tú sabes que a mí la mayor preocupación con relación a los préstamos de República Dominicana es cuando estos no tienen un retorno. Entonces yo creo que una buena inversión, quizás el problema no sea el endeudamiento, sino un endeudamiento que aplique a medidas tendentes a mejorar la parte social mediante política transparente que evidentemente giren hacia mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Entonces yo pienso que cada vez que logramos articular el endeudamiento hacia esa parte, es mi opinión, pienso que República Dominicana se coloca a la altura de otros países desarrollados. Mira, lo que pasa es que aquí hay una inequidad, no solamente con la población, sino también hay una inequidad con el Estado. Así es. ¿Por qué digo eso? Porque el Estado dominicano, desde ahí fue que empezamos a tener déficits fiscales pronunciados, desde la quiebra bancaria de los bancos en el 2003, y luego hemos pasado por diferentes crisis. Una fue, después de la crisis bancaria, tuvimos que enfrentar la crisis de los commodities, el precio del petróleo altísimo, y luego vino la terrible crisis internacional del 2007. Desde el 2003, por esas diferentes crisis nacionales e internacionales que han tenido un choque importante sobre la fiscalidad, el gobierno ha tenido que financiar el crecimiento económico con préstamos. Y fíjate que cuando no lo quiso hacer, por mismas presiones del sector empresarial, de que disminuyera el gasto, que sí o qué, en el 2013, yo no sé si tú recuerdas, cuando de manera oronda, José Ramón Peralta dijo: nosotros estamos controlando el gasto público al punto de que tenemos un superávit en el primer cuatrimestre de 13,000 millones de pesos. ¿Sabes cuál fue la respuesta del sector empresarial? No, espérate, así no. Hay que tener déficit, la actividad económica está paralizada porque el gobierno no está gastando. Entonces, obligatoriamente, por el modelo económico que tenemos, es necesario el gasto público como un catalizador de crecimiento económico. Ahora, ¿qué pasa? Que mientras el gobierno se ve compelido a mantener un gasto adecuado y a tener déficit fiscales para mantener el gasto público que mantenga un crecimiento económico, sin embargo no recibe los ingresos vía tributo adecuados para mantener ese nivel de gasto. ¿Por qué? Porque apenas tenemos una presión fiscal de un 13.5%, ya estamos por debajo del 14%. Entonces, obligatoriamente, para poder mantener
un crecimiento económico saludable, que luego no haya un descalabro macroeconómico cuando ya la deuda pública pase el 60% del PIB. Entonces es necesario que haya una reforma fiscal para que el gobierno pueda seguir gastando adecuadamente sin que eso implique déficits fiscales. Claro, la aspiración de esa reforma es que sea una reforma integral y que sea una reforma que pague el que más tiene. Claro. Y que sea una reforma justa, que es lo que no hemos visto durante muchos años en la República Dominicana. ¿Por qué tú te preguntas, oye, por qué la gente se dice de manera incesante y cierta que el crecimiento no se siente? Muy sencillo, por lo que le acabamos de decir. Si hay una evasión fiscal de un 40%, si hay subsidios de más de 276 mil millones de pesos, y si hay una presión tributaria de un 13%, evidentemente el gobierno está demasiado sacrificado. Demasiado. Entonces no cuenta con los recursos para distribuir mejor. Y paga el que menos tiene. Y paga el que menos tiene. Regularmente la clase media. Y además de eso, túmale a eso, que además de que hay una alta evasión, porque ¿quién es que evade? Yo produzco riqueza para evadir. Los ricos. ¿A quién le da subsidio? A mí. No, a mí no me dan nada. Y los importadores principalmente. Exactamente, pero no me dan nada. Entonces, ¿a quién es que hay que pedirle? Bueno, los que han estado siendo beneficiados de una manera impresionantemente alta, ¿verdad? Entonces, queremos un país más equitativo. Vamos a ver. Hay que callarse cuando llaman. Claro. Se cayó. Vuelvan a llamar, por favor. Mientras tanto, vamos con la otra noticia. Mira, hay una información que nos genera preocupación. Sabemos que después que pasa un fenómeno atmosférico, muchos de los rubros de la economía nacional sufren, se ponen difíciles. Vamos a ver. A la orden. Sí, buenos días. Sí, diga. Edmundo Ledesma. A la orden. Ya habla un compañero de maestría, me parece que José Luis González. Bien, ¿cómo está, hermano? Bien. Yo pienso que ese asunto de la presión fiscal, el gobierno tiene que ajustar todos los ingresos que le entran al Estado y ajustar además los sueldos y los salarios. No podemos hablar de una presión tributaria cuando lo que el Estado recibe por concepto de ingresos de la presión fiscal no va distribuido a la población. No, mira, responsable. ¿Ah? Sí, mira lo que pasa, José Luis. Lo que pasa es lo siguiente. Mira, con el salario, lo que se puede hacer es que haya una ley de salario que organice el salario en el sentido de que la gente, que no haya una anomalía de una forma tal que, por ejemplo, una secretaria gane más que un profesional, que un técnico calificado. O sea, esas barbaridades, esos privilegios irritantes no pueden seguir en el Estado. En la otra parte que hay que verificar es la calidad del gasto, en el sentido de que, bueno, tú puedes decir que hay muchas botellas, y yo te diría, es cierto. Ahora bien, ¿qué hace el gobierno con una economía que no está produciendo los niveles de empleo necesarios para que esas personas se mantengan ocupadas? Porque piensa tú que el gobierno agarre ahora y tire 150, 200 mil gente a la calle porque son botellas. Se van a una guerra civil, tú lo sabes. Porque si estudiamos ciencia política y economía, sabemos que si tú aumentas el desempleo, eso te va a crear una crisis económica y política que puede degenerar. Eso es correcto, pero el mundo. Te oigo. Sí, mira, cuando un pueblo asume de que el Estado no le está protegiendo para lo que fue elegido, entonces viene un estallido social, y a ningún gobierno en democracia le conviene estallidos sociales. Fíjate lo que está pasando, por ejemplo, ahora en Venezuela. No queremos que Venezuela sea nuestro referente, ¿correcto? Pero claro que no. Yo pienso que el gobierno, a la hora de aumentar la presión tributaria, tiene que tomar en cuenta los sectores de menos ingresos. Bueno, pero precisamente de eso que estamos hablando, fíjate, yo lo que te digo es lo siguiente, mira. Hay dos, digamos, anormalidades, dos anomalías que son reales. Una es
que el gobierno tiene que mejorar el gasto y que hay una nómina abultada. Eso por el lado del gobierno. Por el lado del sector privado está la evasión fiscal y está los subsidios que superan los 276 mil millones de pesos. Entonces, tú tienes que enfrentar esa problemática para que el gobierno pueda ser un Estado que dé un servicio más eficaz. La pregunta es, ¿por dónde tú empiezas? ¿Empiezo por el gobierno votando gente o empiezo exigiéndole al sector empresarial que elimine los privilegios, que paguen sus impuestos y que vamos a quitar, aunque sea el 50% de los subsidios, para que el gobierno tenga recursos necesarios para enfrentar el gasto público que tiene un déficit cada año que representa un 3.2%. Yo creo que lo justo es permitir que el gobierno pueda seguir de alguna manera subsidiando a la gente en lo que se logra que la economía pueda ir absorbiendo ese empleo que está asumiendo el Estado. Y que en esta ocasión el sector empresarial, que todo el tiempo se ha privilegiado, que todo el tiempo ha vivido del Estado, ha estado acomodado, ha vivido en un modelo proteccionista, llegó el momento en que ellos se sacrifiquen pagando más impuestos, pagando los impuestos, dejando de evadir impuestos y además quitando subsidios que ya no son necesarios. Ese es mi punto de vista. Puede ser que yo esté equivocado ahora, yo lo veo más justo que en esta ocasión empiece el sector empresarial a sacrificarse. Que no sigamos sacrificando al pueblo con más impuestos y con más carga impositiva a la clase media y a la clase pobre. Porque por eso es que no se siente el crecimiento de la riqueza y por eso es que uno de los países en el que hay más inequidad y divergencia social, que hay una brecha más amplia entre rico y pobre en la República Dominicana, a pesar de ser la que más crece, precisamente por lo que acabo de explicar. Porque los privilegios, la fiscalidad, los tributos se han beneficiado, se han acomodado para los ricos y han sacrificado con los impuestos a los más pobres. Y por eso tenemos una gran deuda social que tienen que empezar a pagar el Estado de intermediario, pero es con los recursos que lo produce quién y lo quiere quién. Entonces el pastel tenemos que dividirlo aunque sea por la mitad. Ese es el tema. Bueno. Ahora, gracias por tu llamada, hermano. Mundo, para finalizar con ese tema, bueno, un compañero tuyo. Sí. No, que era una estrella en el... No lo demostró con sus buenas opiniones. Yo pienso que en esencia el gobierno debe disciplinar el gasto, pero también, como tú señalas, el sector industrial tiene que aportar, porque no es posible que el que más tiene pague menos. O sea, en ninguna economía del mundo eso es racional. Mira, yo te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que hay, vuelvo y te digo, distorsiones en el mercado. Porque, por ejemplo, mira, ¿por qué el combustible aquí es tan alto? Bueno, porque el gobierno necesita recursos. Tenemos una llamada. ¿Aló? ¿Aló? Sí, a la hora. ¿Es don Toribio que me habla? ¿Quién? ¿Quién me habla? No, está equivocado, doña. Mira. Oye esto. Mira esto. Está muy caro para empezar a acomodar a la gente. Para que la vida sea menos cara. Uno de los factores que más impacta, uno de los rubros, el rubro que más impacta a la producción y a la vida de la gente, es el combustible. Claro. Está relacionado con todo. Entonces, ¿qué pasa con el combustible? Que está carísimo. Muy caro. ¿Por qué está tan caro? Pues porque el gobierno da más de 150 mil millones de pesos en subsidio anual en combustible. Dice a la Barrigol, oye esa vaina. Es un absurdo. A la generadora, a la Falcon Bridge. Esa gente necesita subsidio. No, hombre, no. Mejor que den. ¡Concho! Por no decir la palabra como es. Entonces, si usted agarra y elimina esos subsidios, entonces el gobierno va a recibir 150 mil millones de pesos más. Y si revisa nosotros, cuando tú vienes a ver, va a recibir 200 mil millones de pesos más. Pues puede bajar entonces el combustible. Como va a recibir 200 mil millones de pesos más. Entonces, el combustible, que ahora ronda los 200 pesos, el gasoil premium,
la gasolina premium está como a 200 pesos. Algo así. Está muy alto. Está altísimo. Sí, claro. Pudiera estar a 120. Así es. ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene necesidad de tener un impuesto tan alto al combustible porque no está regalando tanto cuarto a los empresarios. Esa es la inequidad que hay que entender aquí. Lo que esperamos que eso se transfiera inmediatamente el gobierno accione con lo que hay. Por eso es que hay que firmar un pacto fiscal. Bueno. Para que el gobierno, al mismo tiempo, se comprometa a que esos recursos se manejen bien, pero tomando en cuenta que es un plan de largo plazo, en el cual el gobierno no es que acepta quitar todo la denominada botella o abultamiento del costo, sino que se compromete a irlo disminuyendo. Gradualmente, en la manera en que la economía vaya creando empleos. Imagínate tú ahora, piénsalo, que el gobierno agarre y diga, ok, voy a complacer a los empresarios y voy a tirar 300,000 gente por la calle. ¿Qué tú crees que va a pasar aquí? Un estallido social. Lo primero es que hay que pensar que esos salarios que se quedan en el gozo, bajar el nivel de consumo del país, que de por sí está menguado. Así que eso hay que trabajarlo científicamente, no con emoción. Mira, Ledesma, vamos a cambiar de tema. Sí. Y es que el expresidente Leonel Fernández se está movilizando en toda la geografía nacional. En estos días, creo que fue la noticia del viernes, el presidente comenzó a movilizarse hacia la provincia de Santiago. Elogió las iniciativas del alcalde Abel Martínez. Y en ese sentido, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana se manifestó agradecido por el recibimiento de que fue objeto en el Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros en la visita realizada al alcalde Abel Martínez, así como la acogida en la provincia, conocido así como el Plan de Desarrollo RD 2044 para esa provincia. O sea, que el PES está ahí desde el 20 hasta el 44. Sí, esas son, el presidente usó unas declaraciones hace tiempo que yo no estoy de acuerdo, porque se ve como de mucha mala fe la pretensión de quedarse hasta el 44, el PLD. Ahora, sí estamos viendo a un Leonel Fernández ya en la movilidad social. Está en eso el hombre. Está en eso. ¿Tú te acuerdas cuando él visitó a una señora, que eso salió en las redes sociales, que su último deseo antes de morir, una señora como de 90 años, era ver al expresidente Leonel Fernández? Parece ser que el presidente reformuló la política de comunicación y decidió ir a Santiago esa vez y visitó, en una, valga redundancia, visita sorpresa, a esa señora, la cual se sintió muy regocijada al ver al expresidente Leonel Fernández. La pregunta sería, Mundo, ¿cuáles son las posibilidades para el presidente Fernández en este 2020? Estamos viendo un presidente que tiene un potencial político extraordinario. Sin embargo, el hándicap, los elementos quizás de problema, marcan a que dentro del mismo partido hay diferencias. Te voy a decir una cosa, es un tema muy extemporáneo. Sí. Evidentemente que el presidente Leonel Fernández tiene potencial porque por algo fue presidente en 3 ocasiones. Así es. Y ahora, a pesar de que Danilo Medina, que evidentemente estaba en la preferencia del electorado, porque así lo decían todas las encuestas y se demostró en las elecciones. Pero fíjate que el presidente Leonel Fernández tenía un 45, un 36, un 37, un 38, siempre de 35 para allá, 36 para allá, empezando. Cualquier persona con un 36 está bien cómodo. Bien posicionado. Y mucho más si está con el partido más poderoso del sistema del Partido Dominicano y además el partido que está en el poder. Ahora bien, ahí hay que ver otros elementos. Independientemente del potencial que él tiene, hay que ver qué está pensando Danilo Medina. Eso es así. Bien. Aunque él tiene un gallo ahí, tú. Gonzalo de Obras Públicas. Yo pienso que Leonel Fernández revienta a Gonzalo Castillo. Pero tú dijiste lo claro, dependiendo del presidente Medina. Exactamente. Porque con el poder no se juega. Sí, pero fíjate en una cosa. Óyeme. Nadie puede negar, y hagamos comparaciones. Mira. Gonzalo Castillo no va a tener nunca en la vida el arraigo político que tiene Leonel Fernández a lo interno del PLD. ¿Okay? ¿Y la tasa de rechazo? Pero no en el PLD. Bueno, pero... Una cosa es que pueda haber una tasa de rechazo fuera, pero lo primero que tú tienes que hacer es
ganar las elecciones internas Internamente. para poder ser el candidato nacional. Estamos claros. Entonces, ¿qué pasa? Recuerda que, como bien dijo Danilo Medina, en el 2007, él dijo una frase escueta. Me venció el Estado. Me venció el Estado. Ven, pero contra Leonel Fernández. Él contra Leonel Fernández en ese momento. Ahora, en el 2011, 2012, le buscaron todos los gallos. Se revirtió. Y a todito los reventó Danilo Medina. ¿Por qué? Por el arraigo político de Danilo Medina en el PLD. No valió ninguna de las estrategias que ejecutó el equipo de Leonel Fernández para colocar a otra persona. E incluso la única persona que tenía capacidad, liderazgo, para enfrentar a Danilo Medina, era, ¿sabe quién? Margarita Salinas de Fernández. Y el comité político le dijo no. Al omnipotente Leonel Fernández le dijo no. Nosotros no aceptamos. Se le pararon 4 patas. No aceptamos a Margarita. Entonces, a pesar de que ahora Gonzalo Castillo y otros más que hay por ahí, Peralta, por ejemplo, que tiene una buena imagen también, podría enfrentar a Leonel Fernández. Hay que ver qué va a pasar. Yo no estoy diciendo que no. Yo lo que estoy haciendo comparaciones de lo que pasó en el pasado con la situación que se puede presentar ahora. O sea, el arraigo de tanto de Danilo Medina como de Leonel Fernández es demasiado fuerte. Mira, en definitiva, en definitiva, para Leonel Fernández, una cosa con guitarra y otra cosa con violín. Danilo está gobernando. Y Danilo tiene un juego medio pesado. Oye, esta llamada no. Señores, finaliza por el día de hoy, marco de referencia. Nos vemos la semana que viene. Digo, mañana. Caramba. ¿Te va tan lejos? No, mañana, nos vemos mañana.